Bueno, aquí estamos regresando para el segundo segmento y seguimos hablando del árbol transgeneracional. Bueno, aparte de ser importante que conozcan los secretos, es muy importante que mientras tengas a tu mami, a tu papi, a tus abuelos, a los tíos, indagues, ¿no? Indagues mucho sobre cómo era la relación de ellos, ¿no? De repente al inicio, cuando recién estaban de enamorados. En mi caso, yo soy la hija mayor, entonces para mí es más fácil un poco intuir que se llevaban bien de repente porque estaban recién enamorados, recién casados. Entonces es más interesante, ¿no? Deberían haber llevado o debería haber tenido yo una mejor gestación, ¿no? Eso dice la teoría. Pero, por ejemplo, indagar porque a lo mejor tú imaginas eso, pero de repente fue un embarazo sorpresivo, Podría ser no deseado en ese no momento. deseado, y fue algo oculto, no fue algo que se manejó bajo mucho temor. Entonces, hay factores que van a ir alterando tu gestación. Entonces, tú te imaginas, o bueno, yo les digo, o sea, yo en mi caso fui la mayor, mi mamá tenía creo que 3 meses de casada cuando se enteró de que estaba embarazada. Todo debería ser un embarazo genial para mí, Claro, ¿no? O normal. sea, una concepción estupenda. Pero cuando mi mamá se enteraba que yo estaba embarazada, su abuelo, que era quien la había criado, moría. Entonces sí tuvo un embarazo muy triste. Claro, porque era el dolor de perder a la persona A que la alguien había muy querido, criado. claro. Entonces hay detalles, ¿no? O sea, indaga con tus tíos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando ella se enteró que estaba embarazada? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué vivían tus abuelos? ¿Cómo vivió Claro, tu cómo estaban abuela? viviendo, si estaban cercanos, estaban alejados, mirando a la familia, porque hay muchas cosas, muchas historias que Claro, no de sabemos. repente eres pues el cuarto hijo y ya no Ya querían no, más bueno, hijos, ¿no? Por economía, porque ya el matrimonio estaba en una crisis. Entonces es muy importante averiguar un poco eso, ¿no? Cómo se llevó tu gestación, más que nada. me haces acordar, bueno, conocemos a este señor, el colombiano es, Pablo Escobar, eh, la mamá, el bisabuelo fue, bueno, embarazó a su bisabuela, no la conocía, y el señor en aquella época era traficante de personas. Nació el abuelo de Escobar y el abuelo en esa época el alcohol era muy, no había, o sea, era solamente para algunas clases sociales. Entonces el pueblo vio la manera de cómo obtenerlo y él era un traficante de alcohol. Escobar no conoció a su abuelo y bueno, al final y él desde pequeño, la mamá también nunca dijo nada y pues fue el más famoso narcotraficante en la historia. Claro, el Entonces César ahí Astor. podemos saber cómo él estaba repitiendo toda esta parte de su clan, de sus ancestros. Entonces, sí, amigos, es muy importante que nosotros sepamos toda esa parte de nuestra historia. Y si no sabemos, porque como mi padre fue concebido y tiene solamente, el padre, el abuelo, abandonó a la abuela, entonces no tengo más, no puedo indagar más. Entonces yo me tengo que imaginar, o sea, no hay otra, yo me tengo que crear, de acuerdo como he visto mi niñez y todo, cómo fueron para poder crearlo. Pero de todas maneras, eso lo tienes que armar. Si te está pasando, tienes escenas o te está yendo en alguna parte, es en la parte económica, en la parte de pareja, en la parte profesional, hay algo que está viendo. Porque al final y al cabo nosotros hemos venido a vivir en equilibrio, a vivir en paz, y si no se está dando, es porque hay algo en tu árbol que tú tienes que encontrar para mejorar. ¿Eres doble de alguien o has venido a reparar esa parte de tu familia? Claro, no hay nada que suceda por casualidad, eso ya lo sabemos. O sea, desde el momento de que tú decides en qué árbol ingresar, y escogiste a tu madre, es porque inconscientemente, o sea, esa carga ya está, ¿no? O sea, tú sabes, antes de nacer,
qué es lo que necesitas para poder entrar en tu misión, qué es lo que te va a ayudar y qué es lo que no te va a ayudar, ¿no? ¿Quiénes van a estar de aliados y quiénes van a ser tus enemigos que de repente, de cierto modo, te van a ir encaminando? Porque muchas veces tú reaccionas con el dolor, ¿no? O Claro. sea, con las cosas que te marcan, que te llevan a pensar. Entonces, eso es un poco lo que te va a ir orientando. Conocer todos los secretos, indagar si no los conoces. Y bueno, Julia, en el caso de que tú comentas, claro, es importante conocer ambas partes, pero realmente quien va a tener una mayor incidencia en en el tema inconsciente que tú cargas es la madre. Sí, es la madre. Es la madre influenciada siempre, claro, por las vivencias del padre, pero es la madre la línea directa que te va a traer toda esa carga emocional en una forma mayor, ¿no? Entonces es muy importante. Y yo te decía por qué en mi caso, porque yo, bueno, por parte de papá fue así, pero en la parte de mamá conozco a los abuelos también ya, mis abuelos han vivido hasta los 115, 120 años, y yo no tenía, yo me acuerdo que iba a la zona donde vivían lejos de nosotros, pero nunca me dediqué a preguntar ni sabía, o sea, realmente no sé si el bisabuelo cómo fue, cómo se conocieron, lo que sí eran bien distantes. Mi abuela era una mujer muy seria, muy dura, mi abuelo era una paz, era paz y amor, era paz y amor, y engreía a todos los nietos y la abuela siempre preocupada por el dinero, siempre preocupada por la estabilidad y no sé, pero nunca yo pregunté a más. Y mi mamá tampoco, y los tíos tampoco, o sea, ellos han vivido y no conocen. Entonces, en este caso, yo he tenido que armar mi árbol para poder sanar e ir corrigiendo cosas que han ocurrido en mi vida. Bueno, yo sí he tenido unos familiares muy comunicativos. Es que como mi mamá se crió con su abuelo, entonces ella tuvo una información más fluida, ¿no? O sea, era el abuelo, era la segunda esposa del abuelo, que también era medio pariente, que le informó mucho de cómo era la abuela, cómo era la hija, cómo se fueron dando las cosas. Era una época donde todo era pues oculto, donde el que dirán, no, o sea, todas esas cosas se manejaban muy por debajo. Pero entonces vamos concentrándonos en qué tenemos que hacer. Primero, preguntar, indagar sobre nuestras abuelas, nuestras madres, sobre la familia en sí. Tratar de ver qué secretos había, ¿no? O sea, si había alguien alcohólico, si había algún incesto, si había algún tipo de adicción, enfermedades. También es muy importante que sepas cómo se murió el abuelo, la abuela, la bisabuela, porque hasta la bisabuela vas a llegar, más allá no vas a conseguir, y creo que es lo suficiente, ¿no? Son 3 generaciones para arriba. Claro, 3 generaciones. Como nos dice el mundo, son 3 generaciones para arriba. Entonces es importante que conozcas fechas de nacimiento. Para armar tu árbol necesitas fechas de nacimiento, Julia. Yo me tuve que ir al cementerio. Sí. Yo fui al cementerio y, bueno, en las lápidas antiguas de mi bisabuelo, hasta de mi abuela, solo indicaban la fecha de defunción, No de nacimiento. no desde Mira. nacimiento. Hoy en día Hoy sí, en día sí, ¿no? sí, Te claro. indican nació tal día, o sea, de tal día a tal día. Pero antes era muy difícil, entonces a mí me sucedió que yo le dije a mi mamá, por ejemplo, eh, mi abuelita se murió el 23 de agosto. Mi mamá me dijo, no, ese día cumplía años su papá. Entonces se murió mi abuela el día de cumpleaños de su papá. Pero como ese señor pues ya había muerto hace unos años, no se dieron cuenta de eso. Entonces es algo que comenzamos a tomar, de lo que tomamos conciencia cuando empecé a armar mi árbol. Claro. ¿No? ¿Qué profesiones tenían? ¿A qué se dedicaban? Si es que no tenían una profesión, ¿no? O sea, de repente pues era agricultor, como tú decías. Entonces es importante, porque a mí también me pasó, es que te enteras de cada cosa, o sea, tomas conciencia de cada cosa con tu árbol, porque a mí me sucedió con este bendito abuelo de mi mamá, que mi fecha de concepción coincide con la fecha de defunción de él. Ay, Dios. O sea, él se murió un 13 de abril y mi fecha de concepción creo que es un 14 de abril. Entonces eso te hace heredero de sus proyectos. O sea, todo lo que él no terminó de hacer,
te lo cede en cierto modo. Y entonces era, por ejemplo, él era bancario y yo los primeros trabajos y hasta ahora lo que o sea, terminé haciendo fue trabajar en bancos y estar... Él era ligado a los... tesorero en un banco y yo hasta el día de hoy estoy ligada al dinero en la empresa donde laboro. Entonces parece mentira, pero te van sacando de tu camino y vas comenzando a seguir todo lo que él no pudo, ¿no? O sea, de repente él pues intuía cuidar de mi mamá porque era su nieta querida y yo de cierto modo estuve muy ligada a ella, ¿no? O sea, para poderla cuidar, porque hasta eso puede ser transgeneracional. Sí, sí. Has venido a cerrar círculos que ellos no cerraron, has venido a reparar cosas que de repente inconscientemente ni siquiera te das cuenta. Por ejemplo, en algunos casos, tú te enteraste de que de repente en tu familia hubo alcoholismo, o de repente incestos o enfermedades bien marcadas que a veces los abuelos ni siquiera lo ocultaban, porque eran enfermedades en esa época eran demasiado peligrosas. Entonces, tú te das cuenta que eso existió y para reparar, ¿qué haces? Estudias medicina o terapias, o al final te puedes casar con un alcohólico y tú haces todo esto para poder reparar lo de tus ancestros. Para enmendar al padre. Y tú no, claro, y tú no sabes por qué yo escogí. Te enamoraste o ha habido oportunidades en que tú dices, pero yo convertí a esta persona que no tomaba nada, la convertí en un bebedor social y ya después vino la adicción. Entonces, sin querer, te das cuenta, comienzas a ver todos los problemas. Y bueno, amigos, vamos en el tercer segmento. Vamos a continuar con el tema.